Centro de inmediato, no requiere mayor presentación. Matías Walker, Carol Cariola, Jaime Belolio, diputados y diputadas, todos bienvenidos. Se abre la sesión, podríamos decir, en este caso. Daniel Matamala, presidente entonces de tres. Me falta la campanilla. De la comisión. Política exterior a la deriva es la pregunta que nos hacemos. Entre signos de interrogación. ¿Sí o no? Partamos por allá. ¿Está a la deriva la política exterior chilena, sí o no? Yo creo que hay improvisación. Lo dijo José Miguel Insulza. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los ejemplos son varios. Y la fallida gira a Europa, la segunda gira fallida a Europa es una demostración más. La anterior a Marruecos, España y Francia el año pasado. Así es, que también se suspendió. No, yo no creo en ningún caso que haya una política exterior a la deriva. Lo que se logró en la última visita tanto a China como a Corea del Sur fue importante. El liderazgo del presidente Piñera junto al Grupo de Lima frente a las dictaduras totalitarias de Cuba, Venezuela y también de Nicaragua ha sido muy relevante. Entonces, la verdad es que yo veo que hay una política exterior que lo que quiere es marcar los puntos democráticos, al mismo tiempo que generar nuevas relaciones con, o mejores relaciones con el Asia-Pacífico. Chile va a ser parte de la COP acá mismo, vamos a ser sede de ella. Entonces, la verdad es que en términos de política exterior estamos bien. Sin embargo, obviamente que hay errores. El que el presidente no vaya a la gira a Europa, yo lo entiendo más bien en la priorización de la agenda interna, porque habría tenido que irse de nuevo luego de recién estar llegando desde China. Pero no veo que sea como mayor problema, digamos. O sea, ¿Es un error que el presidente no vaya a Europa? No, yo creo que está bien que él haya decidido quedarse acá, dada la agenda intensa que tenemos. Yo creo que sí hay improvisación y eso queda en harta evidencia porque además no solo tiene que ver con la agenda del presidente. O sea, aquí hay varios elementos que se van juntando y que se van juntando no solamente en la agenda del presidente, vuelvo a insistir, sino que en relación a la agenda de sus ministros también. Nosotros hace un tiempo atrás, por ejemplo, cuestionamos el rol del ministro de Salud en relación a su no participación en relación a una instancia internacional que se realizó en materia de salud, particularmente en materia de VIH, en que no participó. La ministra de Educación hace un tiempo atrás también tenía que participar en uno de los encuentros más importantes en materia de educación, que de hecho tenía hasta los pasajes comprados, tenía todo preparado para ir y no participó en enero de este año. Ahora el presidente de la República una semana antes cancela un viaje. O sea, realmente, y claro, uno puede entender que priorice la agenda nacional y de hecho me parece relevante, pero ¿por qué no lo pensó antes? O sea, si la agenda nacional, yo entiendo que las reformas que se están presentando hoy día, porque la vocera de gobierno decía hace algunos días, lo que pasa es que estamos discutiendo reformas muy importantes. Sí, claro, pero hasta donde yo entiendo, estas propias reformas que se están poniendo en discusión eran parte del programa de gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, el presidente Sebastián Piñera tendría que haber sabido desde antes y de antemano que estas discusiones iban a darse más o menos en esta fecha. Por lo tanto, dentro de la programación, él debió haber sabido que, por tanto, debió haber rechazado estas invitaciones que se le habían hecho. Me parece que claramente hay improvisación y creo que Ampuero, al señor Ampuero, cierto ministro del Exterior, de Relaciones Exteriores en nuestro país, le ha quedado bastante grande el poncho de su responsabilidad. Sí, lo que pasa, Daniel, es que más allá de estas fallidas giras, hay un problema de inconsistencia. O sea, lo que vimos respecto del cuestionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, después que el presidente Piñera intentó generar un liderazgo respecto a la situación en Venezuela, la contradicción respecto a la situación en China, cuando se manda esta frase tan desafortunada: cada país tiene el sistema político que quiere. Nadie le preguntaba a los chinos qué sistema político quieren tener. Lo de Escazú en relación al medio ambiente, lo de Marrakech en relación al pacto migratorio. Son solo inconsistencias que hablan mucho de improvisación, una falta de profesionalización de nuestra política exterior, más allá de un viaje más, un viaje menos. ¿Para qué decir lo que sucedió en la gira a China? Yo creo que fue tanto los cuestionamientos que se generaron en la gira a China que probablemente vieron que estaba muy desgastado el rol internacional del presidente y por eso deciden a última hora, y ese es el cuestionamiento, suspender esta gira. Bueno, yo creo que es bastante evidente que todos que han tenido experiencia ustedes mismos siendo parte de un gobierno en que uno no puede saber en qué semana exacta se van a votar los proyectos de ley. Una cosa es que estén dentro del programa de gobierno, otra que no los cumplan, por ejemplo, en el gobierno pasado, y otra cosa diferente es que una semana exacta uno puede decir con un año de anticipación, oiga, sí, justo en la primera semana de mayo vamos a ver estos proyectos. Obviamente eso es parte de la contingencia y que el presidente lo haya priorizado me parece bien. Y segundo, me parece que es más importante lo que se logra en la agenda internacional, en las relaciones que tenemos con el TPP-11 y dejando de lado la posverdad que algunos han levantado, más los nuevos convenios que se generan con Corea del Sur, con el mismo China,
y también tener una buena posición, Matías, en la defensa de la democracia. Y claro, cada país puede escoger cuál es su sistema político dentro del marco democrático. Porque, ojalá que sean los ciudadanos los que lo elijan. Por supuesto, dentro del marco democrático y de respeto a la dignidad humana, por supuesto, cada país puede decidir cuál es su... Entonces, la frase del presidente Piñera fue afortunado, ¿no, en China? No, yo creo que faltaba la coma. O sea, cada país puede escoger cuál es su sistema dentro del respeto a la dignidad y a los derechos humanos, digamos. Le estaban preguntando por China, digamos. No era en general la respuesta. Yo creo que en China hay una dictadura que viola los derechos humanos, en donde no hay elecciones, no hay derechos políticos, se restringen los derechos de no sé, de libre expresión, de organización, etcétera. Entonces, obviamente no es una democracia, es una cuestión evidente. Pero a mí me parece bien el rol que ha jugado esta Cancillería, particularmente el presidente Piñera, en defender la democracia en Latinoamérica. Y en cambio, en los años anteriores tuvimos una Cancillería silente en esa materia, que se quedó muda frente a las violaciones flagrantes de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Parte del Grupo de Lima que tú acabas de alabar, Heraldo Muñoz llevó la batuta. Claro, pero solamente el Grupo de Lima se atrevió a decir lo que dice ahora, antes no. Sí. Yo creo que la Cancillería durante muchos años tuvo un rol que a mí me parecía importante en relación a mantener precisamente una posición de diálogo con respecto a los países de la región y una posición no injerencista que le daba y le mantenía en una posición de seriedad con respecto a la vinculación con el resto de los países de América Latina. Y a mí me parece que esa es una posición de seriedad que Chile debiese mantener. O sea, y que yo creo particularmente que el rol que ha jugado Chile en relación a algunas situaciones de América Latina y particularmente en la situación de Venezuela no ha sido la más adecuada. Y lo hemos dicho en varios tonos, más allá de la opinión política que podamos tener aquí, que probablemente es distinta desde las perspectivas. Uno puede condenar distintas posiciones desde los distintos actores. Yo lo he dicho en varias oportunidades. Yo creo que en Venezuela, desde el punto de vista del rol que ha jugado el gobierno, del rol que ha jugado la oposición, hay visiones completamente contrarias respecto de que creo que ninguno ha sido contribuyente a que finalmente el pueblo venezolano pueda vivir en tranquilidad y vivir en paz. Pero creo que el presidente Piñera tampoco ha jugado un rol que permita decir aquí el pueblo venezolano es el que debe estar en el centro para la búsqueda de la paz. Y muy por el contrario, o sea, contribuir, por ejemplo, a que un presidente autodesignado se resguarde en la embajada chilena, a mí me parece que no contribuye en una posición de resguardo, de diálogo con otro gobierno de nuestra región. Y no me parece que, porque por lo demás no es un presidente que haya cumplido con lo que el mandato de la Constitución le designaba en su momento, que dentro de los 30 días correspondientes llegara a convocar las elecciones que correspondían. Entonces, hay varios elementos dentro del debate de lo que pasa en Venezuela, que yo creo que Chile, si realmente quiere contribuir a que ese país busque un proceso de paz, que busque un proceso de diálogo interno, la forma de contribuir a eso es no seguir polarizando de la forma en que creo que el presidente Piñera lo ha hecho y no ha jugado un papel, creo yo, contribuyente a la situación de paz que el pueblo venezolano necesita. No, dos cosas. Primero, yo creo que hay un error ahí, Carol, porque no es Juan Guaidó el que entró a la Embajada de Chile, sino que es Leopoldo López, que es un dirigente de la Internacional Socialista que fue torturado, que fueron violados sus derechos humanos por el régimen asesino de Nicolás Maduro. Segundo, aquí hay una víctima y un victimario. O sea, el victimario es el régimen asesino, narcotraficante, torturador de Nicolás Maduro, y las víctimas son la población venezolana. Y por tanto, ¿cómo puede ser injerencista? Se te olvida decir que Leopoldo López estaba detenido por precisamente incitar y por ser el ideólogo del asesinato de personas, incluyendo en eso un ministro, parlamentarios y personas incluso de gobierno y varias personas más de Venezuela. Ustedes son los principales. Que eran parte del régimen. O sea, es que también hay que ver la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Porque tú has dicho que es injerencista preocuparse de que no se violen flagrantemente los asesinatos, torturas y el régimen de exterminio que tiene Nicolás Maduro allá. O sea, ¿quién lo ha acreditado eso? No, pero que dilo en serio, pues. ¿En serio no hay violación de derechos humanos en Venezuela? Pero dime, ¿dónde está el informe? Bueno, mira el informe. Naciones Unidas, OEA, Human Rights Watch, hasta la presidenta Bachelet. El reporte de las Naciones Unidas dice algo muy concreto, que hay grupos
paramilitares armados que pro gobierno, que asesinan gente, pro gobierno, pero no ha hablado del régimen de Maduro. Sí, pero Carol, eso lo habla de grupos paramilitares. Tiraron a una persona del Sedín al abajo. De grupos paramilitares, no de grupos, no está hablando del gobierno. Es que hay que ser preciso en eso, porque efectivamente yo creo que no hay ningún gobierno, y en eso yo no quiero hacer una defensa ciega porque no me corresponde y no estoy aquí para eso. Yo creo que efectivamente no hay ningún gobierno que pueda dar una prueba de guante blanco, ni siquiera el nuestro, y en eso hay muestras de sobra. De hecho, por eso el Instituto Nacional de Derechos Humanos todos los años nos entrega un informe crítico de la situación de derechos humanos que tenemos en Chile, que se dio año tras año. No hay ningún gobierno que pueda dar pruebas de guante blanco, pero hacer ese tipo de acusaciones sin fundamento no me parece correcto. Es muy distinto decir que no hay ningún gobierno que tenga así como la plenitud, a que en un gobierno se asesine, se torture, se fusile, simplemente no haya libertad para nada, no hayan elecciones, hayan tomado el cargo, hayan amenazado a todas las personas que piensan distinto. ¿Cómo que no haya elecciones? Hay usurpación del poder. No las hay. ¿Pero por qué? Las elecciones hubieron y fue mayoría la oposición y le quitaron el poder. Se transformó en una dictadura. Sí. La oposición fue mayoría en la parlamentaria. Hubo 5 partidos que reconocieron la elección, menos 2 que se bajaron. Pero déjame terminar una cosa y termino el tiro, Matías. Lo que pasa es que aquí uno da cuenta de este doble estándar que parece que es inaceptable en materia de derechos humanos. No, porque pero es que uno no puede decir acá, Jaime, frente a las cámaras, el único doble estándar en materia de derechos humanos lo tiene el partido donde tú militas. ¿De qué estás hablando? Perdón, ustedes llevan 100 años justificando violaciones de derechos humanos. 30 años en los que hemos sido precisamente los que hemos luchado en este país en contra de los genocidas de tu partido que todavía siguen en impunidad y que defienden a los violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco. Tú defiendes hoy día dictaduras, genocidios, asesinatos. ¿Cómo no? De derechos humanos, no seas mentiroso. ¿De qué estás hablando? Cuba, no, Nicaragua, yo no he defendido ninguna Siria, violación de derechos China, humanos. Rusia. Eso es una mentira. Pero no seas falaz en tu argumento. Pero ¿cómo va a ser falaz diciendo yo no estoy diciendo eso. Pasa que yo no podía terminar mi argumento. No podía terminar ni siquiera mi argumento. Eso es una caricatura. Hoy día en Venezuela hay una dictadura asesina que ha torturado a su pueblo. Más de 5 millones de personas han tenido que salir de ahí por culpa del régimen asesino de Nicolás Maduro. Eso está ratificado en absolutamente todos los informes. Negarlo simplemente, negarle la dignidad a esas personas que han sido torturadas. Está bien. Yo les quiero proponer a ustedes dos, que son grandes diputados jóvenes y con los cuales tenemos una excelente relación, que nos pongamos de acuerdo en 2 principios. El valor universal de los derechos humanos. Y que nunca un dirigente estudiantil, diputado electo a la Asamblea Nacional, como Juan Requesens, tú vienes llegando, Daniel, de Venezuela. Juan Requesens fue dirigente estudiantil igual que tú. Ha sido detenido, sigue siendo detenido, la familia ha pedido por su libertad. Él fue electo diputado en la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro cerró la Asamblea Nacional, cerró el Congreso, igual que Pinochet, igual que Fujimori. Cualquier persona que cierra un Congreso Nacional es un dictador. Y en eso nos tenemos que poner de acuerdo en todo. Y por eso yo digo lo de China, porque también tenemos que ser consistentes. Y cuando yo presenté un proyecto de resolución para condenar también la violación a los derechos humanos en China, y cuando condenamos la prisión del Premio Nobel de la Paz, Yang Xiaobo, que ahí la UDI y el Partido Comunista, muchos se pusieron de acuerdo y ambos votaron en contra. No digas que algunos de la varios UDI diputados y todo el de la Partido UDI Comunista, que es distinto. y todo el Partido Comunista votaron en contra, es porque estamos velando por un principio, que es el valor universal de los derechos humanos. El mismo valor universal de los derechos humanos que el presidente Piñera debilita al cuestionar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que es súper importante que nos podamos poner de acuerdo, Carol, en esos principios básicos, independientemente de las justificaciones que cada uno quiera darle. Pero son dictaduras y en ese sentido, ustedes que son diputados más jóvenes no tienen por qué cargar con la herencia de quienes defienden las dictaduras. Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo contigo, por eso yo creo que no existe nunca una justificación ni para el uso de la violencia, ni tampoco para hacer dictaduras, porque uno sabe cómo entran, no cómo salen, y ese es el caso, por ejemplo, de Cuba. Ni nunca puede, teóricamente, el beneficio económico pretender justificar las violaciones de los derechos humanos. Entonces, es un aprendizaje que uno tiene que hacer, y desde el mundo de la centro-derecha, al menos ha sido mi posición siempre, nunca hay una justificación para las violaciones de derechos humanos. Y yo lo que esperaría es que de todos los dirigentes jóvenes también, y también de la democracia cristiana, tengan
el mismo discurso que tocabas de decir. Nunca se justifican las violaciones de derechos humanos como las que ocurren hoy día de manera flagrante en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Siria, en Rusia, en China, en Palestina, etcétera. Por supuesto. Sí, mira, yo quiero terminar diciendo que a mí me parece que no es correcta la forma ni la posición ni la moralidad desde la que se paran algunos sectores y algunas personas, discúlpame que te lo diga a ti, Matías, así con una posición de tanta altura con respecto a los demás y con respecto al resto. Yo no te puedo permitir que tú pongas en la misma comparación al presidente Piñera y su doble discurso al que tú te refieres con respecto al Partido Comunista, que es un partido que tiene una historia intachable respecto de la defensa de los derechos humanos. Justificaron perdona, pero yo te escuché, a ver, pero discúlpame, pero yo estoy hablando y te escuché de la misma forma en que te pido que me escuches a mí. Nosotros tenemos una historia intachable respecto de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Y creo que si aquí se nos está convocando a discutir sobre la política exterior del presidente Piñera, de su gobierno, cada vez que nosotros hacemos esta discusión, ustedes intentan llevar esta discusión respecto de la discusión en torno al resto de los países del mundo. ¿Por qué? Porque les parece conveniente. ¿Y por qué les parece conveniente? Porque es interesante porque les parece conveniente el poner sobre la mesa debates donde no están todos los elementos. Yo no sé cuántas veces has ido tú a China, por ejemplo. No sé cuántas veces has ido tú a China, por ejemplo. No, ninguno de los dos. Perfecto. Ninguno de los dos han ido a China. Perfecto. Me parece interesante porque me parece muy interesante. Mira, es que perdón, me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque me parece muy interesante. Porque tú te das cuenta cómo es súper fácil. Desde un espacio público como este se hacen cuestionamientos así, de fácil. A otros, Daniel, sabes que es súper fácil hacer la pregunta en sí o no. Yo te puedo decir sí o no y te podría dar una respuesta simplista respecto de la discusión. Pero ¿sabes qué? Yo en este momento no podría llegar y darte una respuesta así de simplista frente a una discusión. Por supuesto que no te voy a dar una respuesta como esa, porque no tengo todos los elementos para poder dar una discusión como esa. Para no decir que China es una dictadura. Por supuesto que no. O sea, yo creo que tal como aquí se ha discutido, nosotros tenemos que ser respetuosos de los procesos que viven los distintos países en el mundo. ¿Qué duda hay de que China es una dictadura? Pero ¿por qué no somos capaces de entender los procesos distintos que tienen los pero negar que China es una dictadura, ¿es una democracia acaso? Bueno, China tiene un proceso milenario de años, donde, por ejemplo, hay 11 partidos políticos que se pusieron de acuerdo para constituir un consejo, no sé si ustedes lo sabían, para constituir un consejo que establece un espacio democrático de discusión y de procesos incluso electorales desde el punto de vista del espacio legislativo. Tienen no hay oposición, bueno, Carol, no hay oposición. No hay oposición, no hay libertad de expresión, oye, pero no hay acceso libre a Internet, los disidentes están presos. Bueno, yo estuve en China y hay acceso libre al Internet. No hay acceso libre a Internet. Yo estuve en China y conocí Beijing y me di cuenta cómo la gente caminaba y tenía acceso, por ejemplo, a comprar libremente todo lo que quisiera y tenía acceso al libre mercado de la forma en que tú lo valías, por ejemplo, aquí en Chile. Entonces, Carol, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de acceso a Internet en China. Vi la expresión de varios medios de comunicación dentro de China. Entonces, yo lo que quiero decir es que es bien importante que cuando damos esta discusión y cuando damos estos debates los demos con todos los elementos sobre la mesa y que los demos todos con todos los elementos sobre la mesa, precisamente en la búsqueda de no caricaturizar los procesos de otros países, porque así es re fácil. Y sobre todo cuando además se expresa solamente una mirada y cuando tenemos permanentemente medios de comunicación que solamente nos están mostrando una mirada de las cosas, cuando nos están mostrando y cuando nos generan encerronas de este tipo. El proceso de Mao. El presidente Piñera, yo no, sentido que cada país tiene sistema político. Yo estoy de acuerdo con lo que acabo de decir, no necesito intérprete. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos, pero estamos pasadísimos del tiempo del programa. Bueno, yo recién fui muy engañada porque la verdad es que vine a hablar de reforma laboral
y no de lo que acabamos de hablar durante todo este programa, que me parece, lo quiero decir, porque creo que aquí lo que nos acaban de hacer es un engaño. O sea, vinimos aquí a hablar de reforma laboral y lo que hacen es enfrentarme con un demócrata cristiano y un UDI a hablar de China y Venezuela. Lo lamento muchísimo. El tema del programa era política exterior en primer lugar. Queríamos tener tiempo para hablar Sí, de reforma laboral, se nos acabó el tiempo antes, y el tema de Venezuela lo pusiste tú en el debate. No lo puse yo, lo puso Matías Walker. Y luego tú lo puso seguiste. Matías Walker. Y luego tú lo seguiste. Lo puso Matías Y Walker. no veo por qué no se puede hablar de política exterior, se puede hablar de Venezuela. Y lo puso muy intencionadamente. Lo lamento mucho. ¿No se puede hablar de Venezuela entonces? ¿No se puede hablar de sí Chile? se puede, pero lo lamento mucho. Lo dijo el Yo no lamento nada. El tema de la política exterior. lo lamento mucho cuando viene un porque programa, tiene que estar abierto a que haya cualquier tipo de No, discusión. por supuesto, Este pero es un no tema- cuando, es no un tema de cuando, no cuando se contingencia. ponen en una El discusión panel de antes era un panel 3 contra 1 en una posición política. O sea, ¿cómo no lo puedo entender? Bueno, la UDI es O sea, representante del es Partido Comunista, me parece que era muy bastante propio, muy balanceado. propio de CNN. Por lo ¿Qué cosa es propiedad de CNN? el poner 3 panelistas contra 1, perdón, o sea, que... La UDI y la democracia cristiana del Partido Sí, Comunista. yo No sé si les parece desbalanceado. Criticando la política y un exterior del periodista- presidente Piñera y las Sí. inconsistencias, pero bueno. No, bueno. Y claro, está yo bien. creo que, Muy lamentable la situación. en fin, que China es una dictadura, me parece que es algo que está fuera de discusión, pero bueno, la gente Para tendrá que- sus propios elementos. Para de que debate. la gente tiene que informarse mucho más y conocer antes de poder Sería hacer un bueno saber debate al cuáles son esas respecto. fuentes de información que dicen que no lo es. Bueno, porque- por ejemplo, tú no has ido a China, deberías ir Pues, para poder conocer y probablemente no me dejen entrar, como dice Gracias tu por habernos partido. acompañado. No, sí, de hecho, te han invitado. Gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy en las ciudadanas y ciudadanos de CNN Chile. Muchas gracias y buenas noches.